Bon día. Neste tiempo de coronavirus é inevitable que na memoria colectiva del pueblo asturiano pues salga outra vez la acordanza desa andancia que foi lo que a nivel internacional acabaría llamándose gripe española y que, bueno, que en España dio con especial intensidad y, bueno, y también dejó pues una huelga curiosa aquí en Asturias. Hay que decir que el nombre de gripe española yo el nombre que se impuso a nivel internacional por una razón. Bueno, esa andancia llega a Europa en 1918, bueno, bien de Estados Unidos, concretamente los primeros focos aparecen en Kansas en los primeros meses de 1918 y llega al continente europeo con las tropas norteamericanas que venían a combatir a Europa. Como como los países combatientes tenían censura militar, pues no falaban de esa andancia que estaba atacando fuertemente tanto a la población civil como a la población movilizada en trincheres. Pues la prensa española, como no estaba en guerra, pues sí falaba abiertamente de ello y, por lo tanto al final acabó conociéndose a nivel internacional como gripe española por ser el país que no se censuraba en las noticias, pero eso no quiere decir que el resto del mundo no atacara. De hecho, calculase las previsiones más optimistas falen de que de unos 40 millones de muertos en el conjunto mundial, aunque hay otras estimaciones falen de una cantidad de más del doble. En el caso de España dejó oficialmente unos 147.000 muertos, pero calculóse que fueron unos cuantos más. Y aquí en Asturias, bueno, pues estamos hablando de alrededor, calculase alrededor de 6.200 muertos. Repito, todos son siempre cifras que no podemos confirmar definitivamente porque realmente non había medios para facelo realmente. Por qué? Cuál é ese contexto de esa andancia tan tremenda que ataca a la población mundial? Bueno, pues en el caso concreto de España lo que tenemos es un contexto de una situación económica muy reversosa como resultado de la Primera Guerra Mundial, porque España convierte en una economía exportadora y eso deja desabastecido el mercado interno y a consecuencia de ello desatase la inflación, es decir, la carestía de los precios de absolutamente todos los artículos, de tanto de primera necesidad como de cualquier otro tipo. Y eso en las clases populares genera un malcontento social tremendo y una probitud muy grande que acaba rescamplando precisamente una folga general revolucionaria del verano de 1917. Asturias, de los tres foles que se van dando de esa andancia que lleva la gripe española, que repito, aquí no se conocía como gripe española, llamaban el mal de moda, porque era lo que se llevaba en ese momento, porque las andancias eran una cosa bastante recurrente, o también el soldado napolitano, por nombre de un cantar, pero repito, esa andancia llega en tres foles a lo largo del 18 al 19. Aquí en Asturias concretamente ya la segunda, la que da con más fuerza, que se da en la Seronda de 1918, y que, repito, deja alrededor de unos 6.300 muertos, concentrados fundamentalmente bueno, en la zona central asturiana, pero especialmente lo que lleve, bueno, Triángulo Ubieu, Xixón y Avilés. Hay que decir que de aquella la sanidad pública no existía y la sanidad privada, pues, bueno, ya era poca porque había pocos que podían pagarla, pero que en todo caso, como pasa un poco con esta que tenemos ahora, como no se conocía el remedio, atacó a todos por igual, pobres y ricos, porque realmente no se sabía qué hacer. Las autoridades vieronse absolutamente desbordadas. En Xixón llegaron a hacer dos hospitales de campaña porque en el Cerro de Santa Catalina y el otro en mitad del casco urbano porque no quieren quién bueno, no sabían dónde meter la cantidad de gente que se ponía malo. Y al final, bueno, pues básicamente acabó pasando como resultado de la inmunización de la población. Decretóse un confinamiento que no se respetaba mucho porque las iglesias seguían llenándose los domingos, contribuyendo a esparcer más la andancia, pero en el caso concreto de Asturias hubo un concello que fue terriblemente golpeado y además tremendo porque ocurrió una tercera fola, es decir, casi la más feble, que fue a lo primero de 1919, y fue el concello de Cangas, donde mató a 700 personas de una población de 23.000 habitantes que tenía el concello de aquella. Sería tremendo. Y eso contrasta, por ejemplo, con Cangues, donde solamente murió una persona. Y precisamente el hecho de que Cangues tuviera de aquella agua corriente en todo el concello, bueno, por lo menos en las principales poblaciones, mientras que en Cangas no, pues entiéndese que fue una de las razones fundamentales. Es decir, porque la ausencia de medidas higiénicas ya era un factor fundamental para perder esta enfermedad
que repito, deixa unha huelga tremenda hasta el punto de que todavía güey, bueno, pues podemos sentir a la xente moi maior falar del mal de moda. Y la moda, pues bueno, ya vemos que la moda, el mal de moda agora que tenemos ya es el coronavirus. Hasta aquí, y que vos preste.